Bienvenidos a todos nuevamente en nuestra última tertulia del curso. Quiero darle la bienvenida especial a nuestros 3 docentes que nos han acompañado durante el curso, cada uno en su lección respectiva, pero sobre todo en esta última etapa, acompañándonos en la propuesta de la lección 5 de periodismo remoto. Bienvenida, profe Gina, profe Eileen, profe Jorge, muchísimas gracias por nuevamente acompañarnos. Y hoy tenemos la visita especial de 2 compañeros, 2 participantes del curso, que son venezolanos que están viviendo en otros países. Estamos dando la bienvenida también a Fabiana Ortega, que está en Colombia, y Jorge Daniel Flores, que está en Ecuador. Bienvenidos, ellos van a ser nuestros conductores, nuestros moderadores de la tertulia de hoy. Entonces tenemos un grupo muy enriquecedor para todos nosotros. Esperamos que la charla sea de mucho provecho para todos los que nos están siguiendo. Sin mayor preámbulo, les doy nuevamente la bienvenida a nuestros profes, a nuestros conductores, y recordarles a los participantes que pueden enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma, y si tienen algún problema lo pueden hacer también directamente al WhatsApp de Académica. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Adelante. Buenas noches, Juan Luis. Gracias por la bienvenida. Saludos también a los profes que nos acompañan, Gina, Jorge Daniel, también Eileen y por supuesto a mi compañero Jorge Flores, que está en Guayaquil. Yo estoy en Bogotá y pues hablo creo que por los dos, muy emocionados de pues llegar a esta etapa final de este curso en la lección número 5, que titula Periodismo en Remoto, investigar desde el confinamiento. Creo que la mayoría de los que estamos en este grupo, pues estamos en el ejercicio y creo que hemos experimentado muchas cosas a lo largo de estos meses. Siempre lo he dicho, avanza la pandemia, pero también mutan las distintas emociones, mutan las distintas formas que identificamos para contar historias. Y yo quisiera en este encuentro, pues quizás comenzar por el final, con una frase, que es la frase con la que cierra esta lección, que dice: no apuntamos a concluir que estamos frente a un nuevo periodismo, pero sí frente a una contingencia que está alterando las formas de trabajar para seguir en la misión de andar con los otros para contar. Yo quisiera pues iniciar este conversatorio también pues conociendo la experiencia que ha tenido mi compañero Jorge en esta reportería, para entonces después también pues ahondar en las sugerencias, en las recomendaciones y en las experiencias que han tenido nuestros profes. Jorge. Bueno, buenas noches. Mi experiencia como reportero a remoto ha sido prácticamente desde que comencé la carrera del periodismo, porque yo me crié en los medios digitales. Y los medios digitales tienen la particularidad que queremos cubrir mucho con poco personal. Entonces, y más cuando estamos trabajando con breaking, nos conseguimos con informaciones, con testimonios y tenemos que verificar. Por eso es que uno de los desafíos siempre que he tenido en mi carrera ha sido precisamente el verificar la información. Cómo saber que con quien estoy hablando es realmente un testigo presencial. Cómo saber que la información que estoy consumiendo es una información real o verificada. Entonces ahí necesitamos por supuesto, de las herramientas que estamos aprendiendo ahorita en la charla. Una de las dudas que siempre tuve es cómo verificar a largo plazo una cantidad grande de noticias, más cuando esas noticias están en otros medios. Por eso creo que es importante, que es necesario que algunos de nuestros docentes nos empiecen a introducir en este tema que es tan vital para el periodismo digital, que al fin y al cabo el periodismo digital es el periodismo de hoy en día. ¿Cuál de los tres quiere contestar? Arrancamos. Bueno, primero que todo, qué lindo que Fabiana y Jorge nos introduzcan y estén conversando con nosotros hoy. Qué chévere volver a vernos con todos los que están tomando este curso. Bueno, yo creo que una de las reflexiones que nosotros hicimos precisamente cuando nos propusimos un poco plantear desde puentes de comunicación
la idea de un nuevo módulo que hablase un poco de la investigación en remoto era precisamente para darle respuesta a este asunto de la contingencia, que también se conoce como la nueva normalidad. Ya no encuentran qué nombre ponerle. Yo le conozco, yo la llamo la pesadilla sin fin, pero que claramente nos impone unos desafíos tremendos. Uno de los desafíos que estuvimos discutiendo nosotros era este asunto de la verificación de la información. Y sobre todo por esto, porque las formas de verificar la información son las mismas, o sea, no cambian. Yo diría 3 cosas que me parecen clave. Tener un gran número de fuentes, entonces un poco esto de dime cuántas fuentes tienes, te diré qué tan buen periodista eres. Tener tu buen banco de fuentes, y dentro de esas fuentes un grueso de organizaciones en terreno. Yo creo que cuando uno se va a conectar con la gente en el territorio, que es un poco lo que nosotros estamos haciendo con lo que van a hacer ustedes con los trabajos, ya sea presencial o sea de forma virtual, es conectarse con gente allá, pero chévere que podamos tener, que al mismo tiempo que tenemos testimonios, vamos recabando en las ONG y en las organizaciones y en los soportes que hay en terreno, ¿no? El curso ha compartido un Excel enorme con fuentes, con cosas genial, que creo que eso a mí me parece una herramienta súper valiosa. Y el tercer aspecto fue, por eso le cargamos allí como una suerte de manual que creó en Consejo de Redacción un amigo, un colega, que es como chequear, ¿no? Y cómo verificar algunas cosas que ya serían como técnicas, fotografías, audios. Entonces yo creo que esto es una suerte de volver a lo anterior, que yo no sé por qué lo dejamos de hacer. Bueno, creo que sí sé. Por un lado, los medios dejaron de pagarle a los chequeadores, a los verificadores de información, así como han ido despidiendo a los editores. Pero por el otro lado, también creo que los periodistas, si algo deberíamos estar haciendo en esta pandemia es aprender nuevas maneras de adquirir nuevas habilidades. O sea, esta mañana escuché una frase que me dejó súper enamorada, de Jean-François Foyel, este gran maestro de la Fundación Gabo, que decía, el tiempo perdido, o el peor tiempo perdido es el que has perdido en pandemia. Y se refería a eso, a cuáles fueron las habilidades que estamos adquiriendo hasta ahora y cuáles las que queremos adquirir. Entonces, creo que una de las que podemos adquirir es esto de las herramientas que nos ayudan a saber cuándo un audio o cuándo una fotografía o cuándo un video no corresponde a la realidad, y es un asunto que hay que aprender rapidísimo. Y esto de verificar, súper clave, porque si no se nos van a caer las historias y los medios se van a cargar de mayor pérdida de credibilidad y el nombre de nosotros se va a afectar y vamos a hacer un daño tremendo. Entonces, algo para cerrar, hay que hacer en este tiempo de periodismo remoto, es que yo creo que se duplicó el esfuerzo que le dedicabas a la verificación y a la autoedición. Como que ahora hay que darle más horas a eso, más espacio a eso, e incluso más ojos a eso, porque claramente no estamos pudiendo ver a la gente, y eso es algo que a un periodista lo afecta. Yo me declaro la primera enferma mental de la pandemia, la primera enferma mental periodística de la pandemia. Yo funciono viendo y tocando a la gente, ¿no? Y ahora no podemos hacerlo. Entonces, bueno, tenemos que valernos de las redes, aprender, estudiar mucho y preguntar, definitivamente, para poder seguir haciendo esto que representa tanto para la sociedad como es el periodismo. Profe, en mi caso, yo siento que sin duda alguna esta pandemia quizá de manera fortuita, y también lo decía en lo que leí de esta lección, pues sin duda alguna esto aceleró los procesos para, pues como comunicadores, entender que tenemos que ir a la vanguardia de las tecnologías, valernos de los distintos recursos que tenemos a la mano para seguir contando historias pese a que estemos confinados. Más adelante, pues por supuesto, ahondaremos con las propuestas que dice esta lección, con las herramientas tecnológicas, por supuesto, para eso nos va a apoyar el profe Jorge Daniel, pero antes de entrar en el terreno netamente tecnológico, también quisiera, no sé si la profe Glyn pudiese conversar acerca de eso, porque una de las recomendaciones que hay en esta lección número 5 es que también es necesario en nuestros relatos que construyamos, pues dimensionar un poco el contexto en el que pasa, ahondar en los datos
En charlas anteriores hemos conocido además que no solo se trata de relatar la historia, sino también es ese juego que se logra entre la historia y entre los datos, entre el relato y las cifras. Entonces, hacer alguna reflexión acerca de este tema, de la importancia de generar contexto, de tener una visión 360 de lo que puede ocurrir, recordarle además a todos nuestros compañeros que, bueno, que la idea de esta tertulia es pues ayudarlos a aterrizar un poco sus propuestas. Siéntanse en total libertad de escribirles a los profesores las inquietudes que tengan. Si tienen ya el tema delimitado, pues la idea es aprovechar esta hora y este tiempo, que además está también Jorge, periodista venezolano, y ayudarlos también a aterrizar esa idea que a veces nosotros lo dejamos como muy amplia, y creo que a lo largo de este curso pues hemos entendido que mientras más delimitada está nuestra hipótesis, mientras más delimitada tenemos nuestra historia, creo que es mucho mejor. No me extiendo más porque el turno es para la profe Eileen, si nos puede pues ahondar acerca de la importancia de dar contexto a nuestros relatos en medio de esta pandemia. Sí, claro. Hola a todos, me da mucho gusto que estén conectados otra vez. Me entusiasmó mucho saber que teníamos otro módulo, porque quiere decir que hay gente comprometida con hacer periodismo de migraciones y uno se siente menos solo. Por favor, no se bajen del tren. Y bueno, desde luego el asunto del contexto siempre ha sido importante, siempre, ¿no? Yo coincido con Gina en que los últimos tiempos y la aceleración de la entrada a lo digital de alguna manera también hizo que pensáramos que el periodismo se aceleraba, el propio ritmo del periodismo, y eso sí no lo puedes cambiar. Puedes cambiar el ritmo de la transmisión o la frecuencia de la transmisión, pero no puedes cambiar la velocidad con la que consigues la información. Eso pues tiene un ritmo propio y hay que respetarlo. Yo pienso que el problema grande que tenemos hoy con la pandemia es que no podemos estar en los lugares, ¿no? Pero creo que también vamos a tener un efecto después de la pandemia que vamos a tener que aprender a manejar y que va a ofrecernos carencias que hay que compensar. Y es que veíamos venir ya un desmantelamiento de las redacciones, ¿no? Cada vez más gente freelance, menos gente trabajando de fijo para un medio. No es necesariamente malo, pero esto es lo que está pasando. Cada vez más gente trabajando, aún sin pandemia, de manera remota, con sus propios insumos, con su computadora, con su internet, con su todo. Y cada vez más, por tanto, gente que no es parte de un grupo o de un núcleo periodístico. Cuando yo empecé en esto hace 10 millones de años, tú llegabas a la redacción, ahí llegaban todos los otros reporteros, conversabas con ellos, si tenías un problema, si tenías una anécdota, si tenías muchas preguntas, había mucha gente con la que podías conversar y tú recibías retroalimentación y te corregían el texto y lo regresabas y te corregían. Bueno, no tenemos ya nada de eso, ¿no? Porque no hay correctores, porque no hay redacciones y porque yo pienso que después de la pandemia, es decir, cuando ya haya una vacuna y aparentemente todos volvamos a la calle, las redacciones no van a volver a ser lo que eran, ¿no? Estas redacciones vacías que estamos viendo se van a volver mucho más chiquitas. Las empresas ya entendieron que todos podemos trabajar desde nuestra casa y entonces ese es el peligro que yo veo venir. ¿Cómo puedes tener contexto si solo tienes un par de ojos y si solo narras las cosas desde tu mirada y no tienes con quién contrastar lo que has encontrado? Entonces, yo siento que ahí son dos cosas. Lo primero, nunca como ahora había sido tan evidente la necesidad del periodismo colectivo, de hacer periodismo en equipos, porque una persona sola no puede ver ni siquiera una pequeña fracción de las realidades como las estamos presentando ahora. En el caso del reporteo durante la pandemia, yo creo que es fundamental que hagamos conexiones con periodistas que están en los lugares o que están más cercanos a los fenómenos que queremos reportar. Y hablar con periodistas todo el tiempo, contrastar información, contrastar experiencias. Hay ocasiones en que el mismo entrevistado lo traen 3 periodistas y cada uno de ellos te dice que el entrevistado dijo una cosa diferente, ¿no? Ya nada más con eso te das cuenta de que ahí hay algo un poco raro. Coincido con Gina, creo que, bueno, siempre hemos tenido que buscar 3 patas, ¿no? Para sostener una nota, es decir, 3 fuentes mínimo es lo que mejor te sostiene una. Si tienes más, que bueno, pero 3 fuentes que te digan más o menos lo mismo,
es lo que sostiene tu información, ¿no? Entonces, a distancia, ¿cómo puedes conseguir diferentes contextos, diferentes referencias? Bueno, lo primero es que tienes que leer mucho, que tienes que informarte mucho de tu tema. Yo sé que para quienes están en nota diaria, esto es bastante más complicado, ¿no? Pero tienes a las organizaciones gubernamentales, tienes a las organizaciones activistas y tienes a otros periodistas. Y para mí esas son 3 patas en las que te puedes parar muy bien. En el caso adicional de migración, hay una 4ª pata que es muy importante, que son las organizaciones de fe, nos guste o no, pero las iglesias y las organizaciones religiosas juegan un rol importantísimo en la ayuda y en el apoyo para comunidades migrantes. Entonces, es posible que tú conectes con una comunidad completa, con alguien que lleva mucho tiempo trabajando, con alguien que te puede dar contexto, si buscas a una de estas organizaciones, ¿no? Incluso a mí me ha tocado ver en estas organizaciones que hay gente que va y regresa, ¿no? Y 2 o 3 veces en un periodo llegan al mismo lugar. Entonces tienes como pequeños elementos para corroborar la información que estás recibiendo. Eres un periodista solo y tienes acá un tema solo y tienes que empezar a arroparlo como en capas, ¿no? Para que esté bien sostenido. Creo que esa es la forma de construir las capas, pero para mí ahora y en adelante, la capa fundamental de protección es conectarte con otros periodistas. No, yo creo que se acabaron ya esos tiempos en donde presumíamos de que los periodistas teníamos toda la verdad o lo sabíamos todo. Ahora mencionaste lo de la visión de 360 grados. Bueno, ojalá lo tuviéramos, pero pienso que no es posible, ¿no? Entonces, yo creo que también tenemos que ser muy honestos al momento de reportear y al momento de presentar la información, ¿no? Y decir, desde donde yo estoy parado, este pedacito de realidad, así es como se ve. Pero estemos conscientes de que hay muchos otros pedacitos de realidad y en eso consiste el trabajo colectivo y el periodismo diverso, ¿no? En que tu audiencia puede reunir todos los pedacitos de realidad y entonces ahí sí tal vez se construye una visión de 360 grados. Bueno, lo otro que quiero comentar aquí es que decía Gina, ¿no? Ya no hay correctores en las redacciones y bueno, si también cada vez hay menos redacciones, tenemos un problema serio. Yo doy talleres, he dado cursos en universidades y mi experiencia personal es que la generación más joven de periodistas, a los que llamamos millennials y a los que adoro porque sé que tienen mucha pila, tienen muchos talentos, pero uno de ellos no es aceptar que les corrijan el trabajo, ¿no? Yo no sé si esto tiene que ver con el hecho de que no se han formado en estas redacciones donde te regresaban el trabajo, pero es difícil a veces trabajar con periodistas que han iniciado la carrera ya en estas dinámicas aceleradas para que decirles esto está mal planteado, esto, regrésate y busca otra fuente. Yo creo que en este momento y en adelante hay que tener muchísima apertura a escuchar todo lo que tengan que decirte sobre tu trabajo y la disposición para revisar una y otra vez el trabajo que tienes, ¿no? Confiemos en los demás, confiemos en los colegas periodistas, confiemos en la gente que se ha dedicado a esto algún tiempo y desde luego también confiemos en nuestro instinto. Totalmente de acuerdo. Yo quisiera, o sea, que además del criterio periodístico que debemos tener en estos tiempos de periodismo remoto, también necesitamos conocer las tecnologías y las plataformas. Yo creo que Jorge nos puede ayudar con eso. Sí, claro. Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente y tener la oportunidad de compartir en este espacio la experiencia de nosotros, que espero sea de gran ayuda para todos ustedes. Bueno, digamos que yo también soy millennial, entonces quería empezar por ahí, un poco aludido positivamente, pero quiero decirlo porque estoy totalmente de acuerdo con Eileen sobre el tema de los comportamientos. No lo digo en mi caso particular, pero sí con personas con las que he tenido la oportunidad de compartir espacios laborales, ¿no? Yo lo que quería decir, sobre todo con esto, es que, digamos, yo también vengo de los medios escritos. Yo tuve la oportunidad de ser parte del equipo
de producción en una sala de redacción, luego pasamos a la sala de redacción más pequeña de medios digitales y ahora las redacciones están en la casa, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que este tránsito tecnológico en el que nos hemos encontrado inmersos durante los últimos años, no solamente se vio impulsado por el tema de la pandemia que nos obligó a virtualizarnos, sino que va a ser un tema que va a ser constante e incluso más rápido de lo que normalmente venía sucediendo, ¿no? Entonces, en esa medida yo sí creo que debemos conocer este contexto porque a medida que avanzan las posibilidades y a medida que surgen nuevos cambios en la forma como trabajamos, cómo nos relacionamos, cómo investigamos, cómo diseñamos, cómo producimos y cómo trabajamos en estos proyectos, las posibilidades van a ir aumentando y añadiendo un poco a lo que decía Gina, yo creo que también es importante saber qué tanto tiempo le estamos invirtiendo, no solo aprender las herramientas que nos dicen que son la vanguardia y que nos van a servir para utilizar cosas, sino qué tanto tiempo estamos invirtiendo en conocer cuáles nuevas han surgido, ¿no? Digamos que la intención de actualización tiene que ser tiene que ser una iniciativa que tiene que venir en uno para poder resolver este tipo de situaciones. Entonces, en esa medida, digamos que haciendo una buena inversión de tiempo, yo sí creería que las herramientas pueden posibilitarnos esa gran gama de soluciones para complementar todos nuestros trabajos. Entonces, digamos que aplica lo mismo, es decir, toda esa transformación en términos editoriales o periodísticos, por así decirlo de alguna manera, también ha pasado en términos de diseño y de cosas gráficas y de temas de herramientas. Es decir, yo empecé haciendo diseños en un blog con colores y ahora todo lo que se hace es con pantallas, tabletas y lápices electrónicos o de estos lápices de tabletas. Entonces, claro, estamos enfrentados no solo a aprender a utilizar conforme al cambio, sino a estar preparados de que va a seguir cambiando y que no, digamos, una recomendación que yo siempre hago es no acostumbrarnos por mucho tiempo a una cosa, porque esa cosa en algún momento ya no va a ser lo último, sino que va a llegar otra y la va a reemplazar. Entonces, yo creería que en ese sentido y también dependiendo de la iniciativa que tengamos como de ser autodidactas en todo este mundo tecnológico y todas las posibilidades que ofrece el Internet, podemos encontrar mucha riqueza y mucho material para poder trabajar desde casa. Así es, Jorge. Profes, igual los coloco en contexto, ya comienzan a llegar algunas inquietudes de nuestros compañeros. La primera de ellas que recibimos, la pregunta es de Jan Díaz, que si no me equivoco está también acá en Colombia. Él dice, al entrevistar en remoto, dada la COVID-19, la empatía para crear testimonios naturales útiles para los podcasts es esencial. ¿Qué consejo o fórmulas sugerirían para crear esa empatía? ¿Cómo evitar respuestas cortantes y monosilábicas? Pues yo hice el ejercicio con El Retorno, el podcast que presentamos en Venezuela Migrante con los colegas de frontera en La Guajira, en Arauca y en Cúcuta. Y mis recomendaciones son que hay que tener mucha paciencia y hay que invertirle mucho tiempo. En una sola entrevista que yo le hice a una señora que tenía un albergue que se constituye ella en el hilo conductor de toda la narración de los 5 episodios, nos tardamos día y medio conversando. Obviamente fuimos a dormir y todo, volvimos, pero el asunto era más o menos así. O sea, yo le mandaba a ella por WhatsApp. Ella solo tenía WhatsApp, ella no tuvo forma le dije que nos pasáramos a Signal para tener mayor seguridad, pero no podía por temas tecnológicos. Entonces yo le mandaba la pregunta y ella me respondía en audio, en voces de audio, precisamente para captar el audio. Y los audios eran larguísimos. Entonces mi recomendación es, como creo que lo colocamos en el documento y que se lo he visto a varios periodistas y que les digo no hagan eso, o sea, escucha todo el audio para que le puedas formular la otra pregunta. O sea, si tú le formulas la pregunta a la persona, apenas ella te mande el audio así, ella enseguida sabe que tú no la escuchaste. Entonces es casi lo mismo cuando estamos incluso entrevistando en campo.
que la persona está hablándonos y nosotros estamos distraídos en otra cosa, o sea, no estamos prestándole atención a la persona. Entonces yo creo que ese tipo de cositas que son como, parecieran ser menores o parecieran ser chiquitas, no lo son tanto, porque tú te demoras escuchando un audio y te demoras formulando la pregunta nuevamente que le vas a hacer a ella, y ahí se nos fue el día y medio. O sea, como eso me parece que es importante, y ahí la persona se siente atendida, se siente escuchada, siente que tú le estás dando la importancia que ella se merece, entre otras porque es que ella te está, lo mismo, te está dando más tiempo del que debería, precisamente sin conocerte, conociéndote solo por una fotito que tienes en WhatsApp. O por lo menos yo en el caso de la señora, yo le mandé un video mío. Hola, soy Gina, bla, 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 le eché todo el cuento, le mostré mi casa. O sea, yo le mostré mi casa a la señora. Miren, yo a veces soy muy, no sé, yo actúo así, yo le tomé la foto, imagen, todo, mi cuarto, la biblioteca, y le dije, bueno, doña Marta, mire, yo soy Gina, tengo 2 hijos, chin, porque me parecía tenaz que yo no la iba a conocer. O sea, de hecho, yo estuve muy al principio bloqueada un poco porque me sentía un poco mal con ella, pero funcionó muy bien. Y la otra cosa que recomiendo mucho es mucha paciencia con el asunto de la tecnología. O sea, además, entre otras cosas, nosotros creemos saberlo todo. Si hay algo que ha quedado súper claro en pandemia, es que estamos muy chichis todavía con las tecnologías, como decimos en Colombia. O sea, nos creíamos muy digitales y se nos vino el mundo virtual encima, y yo tengo que mirar de al lado para decirle, oye, ven acá, no entro a Teams. ¿Cómo es que es la vuelta de Teams? O sea, entonces, no es tan cierto que esa digitalización, porque teníamos un teléfono inteligente, funciona, o sea, es real. Entonces, ahora dígame una persona migrante que tiene muchísimas otras preocupaciones, más que estar respondiéndole a una periodista que está en la comodidad de su casa en Bogotá, que hace parte de los pocos privilegiados del mundo que pueden trabajar, estudiar y pagar los servicios por un computador, si va a tener tiempo. Entonces, yo creo que a las personas también hay que enseñarles esto como yo lo llamo un poquito como alfabetización digital o mediática, o sea, tomarte el tiempo para eso con cariño, no abordarlos enseguida con las preguntas, no, es que te necesito y ya tengo, no, ahí sí tienes todavía incluso que hacer más vida social con la persona para que la persona se sienta cómoda. Y una última cosita era darle tiempos para descansar. O sea, las personas, esto agota, ¿no? Como que el audio, te mando y la pregunta, o sea, esto es muy, muy agotador. Lo mismo que una entrevista en vivo, pero acá es mucho más complicado. Entonces yo creo que la gente necesita sus espacios también, y a veces te lo piden y tú tienes un afán, y yo creo que estos temas no podemos someterlos a estos afanes. Y un poco el curso y los planteamientos periodísticos que ustedes están haciendo de trabajo son un poquito más de mediano y largo aliento. Entonces, la planeación de vida te va a dar los tiempos adecuados para que tú trates a las personas como debe ser, ¿no? Con respeto, con tranquilidad, sin afanes, con empatía, como tú lo mencionas en la pregunta, ganando confianzas y brindando las posibilidades que te da la escucha de atender a esa persona. Profe, siguen llegando distintas inquietudes, y antes que Jorge continúe con las preguntas, también pues me pregunto si tienen alguna sugerencia o recomendación, porque bueno, ahorita está el tema de este periodismo remoto, pero también quienes tengan la oportunidad de acercarse propiamente a la historia, cómo romper también esa burbuja del miedo al contagio, de armarnos casi como astronautas para salir, y que quizás eso puede intimidar o no generar ese ambiente de confianza que en condiciones normales pudiésemos crear. ¿Alguna sugerencia, recomendación o alguna reflexión en torno a esta reportería de calle para quienes sí tengan la oportunidad de acercarse a conocer las historias? Ahí sí voy a entrar yo. Yo creo que ese es un problema terrible. Me ha costado, en estos meses a mí me ha costado más trabajo hacer el reporteo físico, usando un cubrebocas y usando la protección, que hacerlo en un Zoom. Ahora que decía Gina, además, Gina, me encanta que digas que hay que tomarse el tiempo con cariño, porque para mí esa es la clave, en persona, a distancia y como sea.
si la otra persona sabe que estás comprometida con la historia, lo siente, no tienes que decirle nada, no tienes que convencerlo de nada, la gente siente cuando hay un interés real y una empatía real, y a veces eso se nos olvida. Hace poco yo estoy en Michigan, que está al norte de Estados Unidos, y estuve en una manifestación de Black Lives Matter. Y es la primera vez que yo voy a una manifestación muy grande, con gente muy enojada, todos con cubreboca. Entonces, era tan, de verdad, fue muy frustrante al inicio. Lo primero, pues porque no le entiendes bien a la gente, ¿no? Estás queriendo grabar y entonces tu instinto natural como periodista es acercarte. Y entonces el instinto de ellos es dar un paso para atrás, ¿no? Error. Entonces, empecé a pensar, ¿cómo le voy a hacer, no? ¿Cómo voy a hacer para escribir esto? Creo que lo primero es todo el tiempo dejar que sea la otra persona quien determine la dinámica. Es decir, ¿qué tanto te puedes acercar? Si vamos a estar sentados o parados. Si una de las chicas que entrevisté hablaba así todo el tiempo, yo estaba enfrente y hablaba de lado, ¿no? Ok, si esa es la manera en que ella va a hablar, pero tuve que controlar mucho mi propio instinto de hacer el acercamiento físico para yo sentirme más cómoda, ¿no? Entendí que así no iba a funcionar y que esto tenía que ser permitir que ellos determinaran cómo iba a ser la dinámica. Lo segundo fue pasar mucho tiempo con ellos, no necesariamente hablando, ¿no? Pero elegí 2 o 3 personajes y caminé, primero hubo un meeting, estuve con ellos ahí y luego caminé algunos tramos con ellos, escuché lo que iban hablando con otras personas, escuché lo que gritaban, ¿no? Y eso creo que también te ayuda un poco más. Y creo que otro de los retos que vamos a tener mientras sigamos teniendo pandemia es que el contacto físico, el saludo de mano, hay una serie de gestos que tú no te das cuenta que haces, pero lo haces cuando estás reporteando, que te vuelven confiable, ¿no? A veces tocarle un hombro a la persona o que compartir algo de comer, no vas a tener este elemento. Entonces, creo que es muy importante estar conscientes de que todo el tiempo hay que estar hablando y expresando esa empatía y esa cercanía solo con las palabras, porque no contamos con los otros recursos. Hombre, no contamos con los recursos ni de la sonrisa, ¿no? Porque estás cubierto. Es muy difícil, ¿eh? Me parece que es un reto grande y lo digo yo con honestidad, me he sentido yo más cómoda en estos meses haciendo entrevista como estamos nosotros viéndonos, ¿no? Porque ves las reacciones de la otra persona, porque ves la sonrisa, porque escuchas bien. Y lo otro requiere de mucha paciencia y de una sensibilidad adicional a la que normalmente debemos tener. Buenísimo. Isabel Mercado, una de nuestras compañeras, pregunta, cuando lo que buscamos es historias de vida, ¿cómo podemos tener buenas historias sin ver y estar con la gente? ¿Quién la batea? Yo creo que la clave ahí es hablar mucho con la persona por mucho tiempo, no para reportear, sino para conocerla, ¿no? Tienes que saber quién es esa persona. Yo, además de hacer la entrevista o el registro o las conversaciones para la historia de vida, creo que siempre es necesario hablar con las personas que rodean a esa persona, con las personas que lo conocen, ¿no? A veces ni siquiera la entrevista con la persona te resulta tan reveladora como si pasas una tarde hablando, no sé, con tus amigos del trabajo o si te presentan tus hijos o si, no sé, tienes la oportunidad de revisar el café donde usualmente trabajaba. Es decir, ir como descubriendo todas estas capitas que hay alrededor de tu columna vertebral, que es la persona, como para irla vistiendo, ¿no? Tu persona es como el esqueleto y tú lo que vas haciendo es poniéndole capitas. Creo que la forma de conocer a una persona es estar al tanto de la realidad que vive todos los días, estar consciente, ser empático, ¿no? Más que lo que te diga la persona propiamente. Entonces, nuevamente, vamos a regresar ahí siempre, ¿eh? O sea, necesitamos tiempo para hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Hay otro tipo de trabajo periodístico que tal vez se puede hacer con un poco
menos de tiempo o con menos recursos, pero cuando son historias de migración, cuando son historias de feminismo o de violencia contra las mujeres, hay ciertos tópicos que se cocinan a fuego lento y no hay manera de hacerlos en microondas. Profe, hace minutos también además destacábamos el tema del uso de las tecnologías y ahorita nos envía una pregunta nuestra compañera Esther Mamani, quien les pregunta, quizá probablemente el profe Jorge Daniel pudiese ayudar a despejar esta duda. Dice, usualmente existe cierto temor a las nuevas tecnologías. Nuestras fuentes podrían rechazarlas. ¿Puede el periodismo remoto valerse de solo llamadas? Bueno, yo creo que el tema de la llamada, pues sin duda alguna ya ustedes por supuesto que ya lo venían haciendo en todo su trabajo como reporteros, pero en tiempos de pandemia, si lo mencionaba Elina ahorita, o sea, el hecho de no ver la cara, ni los gestos, ni la reacción de la persona frente a las cosas, yo creo que sí hace la diferencia. Entonces, si bien es decir, la clave que yo pienso que podemos encontrar para que nuestra fuente pierda el miedo a usar una nueva tecnología es precisamente haciéndole o poniendo en evidencia la facilidad con la que va a transcurrir la entrevista, ¿no? Es decir, si bien por una llamada es algo que pues, estamos acostumbrados a hacer normalmente con la forma como interactuamos y las personas como nos comunicamos a diario, yo sí creo que las plataformas hoy en día ya no son tan complicadas como antes cuando empezamos a utilizar Skype, que yo me acuerdo que una videollamada por Skype hace 5, 8 años cuando por allá era el medio eran complicadísimas, se caían y todo. Ahora es simplemente el hecho de compartir un link y la otra persona ni siquiera tiene que tener cuenta ni correo, es simplemente aceptar. Ahora, por supuesto que tocaría tener presente la disponibilidad tecnológica con la que cuenta la otra persona, porque si la otra persona no tiene un celular de buena tecnología que te permita hacer este tipo de encuentros o de videollamadas, pues obviamente no valdrá la pena y pues tendríamos que recurrir al recurso de la llamada. Profe, desde su experiencia, ¿cuál sería la plataforma pues más amena para hacer este tipo de trabajos? Ya en la lección pues compartían algunos, minutos antes la profe Gina explicaba cómo migró a Google Meet, pero desde su experiencia no sé si cada uno pudiese decir con qué programa les ha funcionado mejor para pues que nuestros compañeros también tengan allí los datos de las posibles herramientas que puedan utilizar con total seguridad. Claro, claro, digamos, yo particularmente yo las he usado todas, desde que empezaron a salir desde Skype, Meets, Google Hangouts, Jitsi Meet, ahora Teams, y yo creo que depende de la finalidad, es decir, últimamente yo utilizo Teams porque como está asociada a la cuenta institucional de donde trabajo, entonces pues todo el tema de colaborativo para trabajar a través de Teams me parece maravilloso porque te puedes compartir archivos. Ahora, Jitsi Meet también lo tiene, pero el tema de que esté asociado a una cuenta de correo es de vital importancia porque esa es la forma como tú tienes para encontrar después el histórico y ver qué pasó, ¿no? No siempre la gente es consciente de que tiene que poner a grabar la videollamada o de que en qué momento fue que me mandaron el link, ¿no? Entonces, lo que me gusta de Teams es eso, como la forma de yo volver a la conversación y encontrar las cosas que se transfirieron, por decirlo de alguna manera, en ese encuentro. Pero digamos que tengo cierta reserva con el tema de seguridad. Y si bien Zoom es una plataforma que pues en esta pandemia generó mucho boom por la gran adquisición que tuvo la plataforma y la forma como la gente la utilizó de inmediato, es decir, fue maravilloso cómo se viralizó de cierta forma el uso, pero la gente no sabía que todo estaba quedando abierto, ¿no? Hasta que, bueno, luego nos enteramos que todo lo que se hacía a través de Zoom quedaba abierto, que solo que si tenías cuenta privada podrías, digamos, tener como más tiempo del que normalmente tienes. Entonces, resumiendo un poco, yo creo que depende de la finalidad. Es decir, si es para objetivos de una entrevista, yo creería sencillamente que Teams o Google Meets funcionan fácilmente porque la otra persona no tiene que tener correo.
Ahora, si lo que yo quiero es realizar un trabajo colaborativo en el que yo tenga que hacer transferencia de archivos, fotografías, documentos, y como va a ser mucho movimiento, digamos, durante el encuentro, pues sí recomiendo muchísimo más Teams, porque me parece que ofrece esas posibilidades. Buenísimo. Ahora, aquí tenemos otra pregunta un poco más específica, más allá de la historia, de las historias. La hace Arnold Piedra desde Perú. Él pregunta, ¿es posible investigar los temas que involucren corrupción de manera remota o la eficiencia no es la misma? Corrupción, sí, claro. O sea, hay una cosa súper interesante por lo general, cada vez que hablamos de corrupción, enseguida hay que pensar en documentación, de una, o sea, como el material de soporte. Y hoy día muchos de esos materiales de soporte están en la web. Con este asunto del Open Government, los países han tenido obligaciones, no lo hacen muy juiciosos, pero hay mucha información almacenada en todos estos sitios de las entidades públicas. Entonces yo creo que una de las cosas chéveres que los periodistas pueden empezar, volviendo nuevamente a este asunto de las habilidades, es esto de revisar las bases de datos, de revisar las páginas oficiales, de descargar los materiales, no importa los formatos que estén, porque ya sabemos también que en la web pueden encontrar convertidores que les puede convertir perfectamente un documento que venga en JPG, traérmelo a PDF, y de PDF lo puedo pasar a Word, y en Word ya yo lo puedo manipular y puedo trabajar. Entonces sí, claramente sí, hay como rastros que van quedando en la web para poder desarrollar como esas investigaciones. Y lo otro es que, pues lo otro viene siendo exactamente lo mismo como estamos hablando de las entrevistas y todo lo demás, pero yo quería enfocarme en eso porque me parece súper clave que los compañeros sepan y tengan claro que una de las grandes fuentes que empezamos a consultar con mayor frecuencia en estos tiempos de pandemia son la información de bases de datos o la información disponible en las páginas oficiales de los gobiernos y de los estados nuestros, ¿no? Por lo menos en Colombia, con todas las críticas y las cosas que tenemos, en la página del Instituto Nacional de Salud, que le está haciendo el rastro y seguimiento a todo el rollo de la pandemia, es muy buena, y lo dicen otros países, gente de otros países, que dice que estamos muy bien en el asunto. Entonces yo creo que hay que tomarse como también, volvemos, el tiempo suficiente para revisar qué hay, y si no es por ahí, están los mecanismos de acceso a información. Funcionan en algunos países, en Venezuela no. Venezuela no funciona ningún tipo de acceso a información por el gobierno. No, y además el gobierno, no, si el gobierno los tiene, no los va a dar. Sé que algunos países nuestros de América Latina todavía están muy en pañales con las leyes de acceso, y algunos tenemos leyes de acceso y los gobiernos se toman los tiempos para responder. En Colombia, en pandemia, pasamos de 15 días a 30. Entonces, extendieron el término. Pero a lo que voy es que eso no debe cansarnos. O sea, uno como ciudadano tiene el derecho a pedir y pedir y pedir, y cansar y cansar y cansar al Estado para que te responda las cosas. Creo que no debemos dejar de hacerlo así de entrada, digamos, no me van a responder nunca. La peor diligencia es la que no se hace. Yo en algunos talleres que estuve con colegas en Bolivia, 2 años seguidos, recuerdo que me decían, no, nunca van a responder, nunca van a responder. Pasamos los derechos de petición y a los 3 meses, fue un montón de tiempo, pero a los 3 meses logramos conseguir todo lo que las chicas querían del sector educativo. Entonces yo creo que sí hay que insistir en esos mecanismos, y eso lo estás haciendo desde tu casa, mandando los correos, armando las peticiones estructuradas y utilizando las leyes. Entonces, el cierre de este asunto es, como dice un gran maestro de periodismo colombiano, Alberto Donadío, que creó la unidad de investigación del diario El Tiempo en Colombia. Lo primero que tiene que hacer un periodista que quiere investigar corrupción es estudiar el Estado y cómo está el Estado en su país compuesto y cuáles son las rutas para poder pedir y acceder a las cosas. Entonces, otra cosita más para estudiar en este tiempo. Yo quisiera añadir ahí rapidito, perdón que vuelva al tema, pero me parece que es fundamental. Cuando estamos haciendo ese tipo de investigación, muy pocas veces los actos de corrupción o los esquemas de corrupción son nuevos, ¿no? Casi siempre hay un rastro que se va dejando porque nuestros gobiernos tienen una forma, hay todo un sistema estructurado
que puede entrar un gobernante y salir y llegar el otro, pero usualmente tenemos estos sistemas estructurados para funcionar cubriendo o permitiendo los actos de corrupción. Hablar con periodistas que hayan hecho el trabajo en el pasado y con periodistas que tal vez están haciendo el mismo tipo de trabajo, ¿no? 2 o 3 o 4 solicitudes simultáneas de información pueden resultar ahí en algo para todos, pero sobre todo hablar con periodistas que han cubierto el tema hace 20 años, hace 30 años, con otro gobierno. ¿Qué pasó entonces? Y eso ayuda, me parece, también a la construcción del contexto y también se puede hacer por teléfono. Es así, profe, el tiempo apremia y las dudas e inquietudes de nuestros compañeros siguen llegando. En la medida de lo posible tratemos quizás de ser un poco más puntuales para así también darle cabida a las distintas inquietudes de nuestros compañeros. Agradecidos, por supuesto, por toda esta información que están compartiendo con nosotros. Voy a intentar también como unir algunas inquietudes. En el caso de los temas que estamos abordando, Carlos Flores pregunta: he tenido acceso a fotos y videos de migrantes que retornan a Venezuela y que pasan por los refugios por el asunto del COVID. Tengo ya algunas ideas de cómo abordarlo. Quisiera saber si me pueden dar algunas sugerencias sobre cómo tratar y redondear el tema. Yo estoy en Ecuador. Los refugios están en la frontera colombo-venezolana. ¿Qué pueden sugerir? Y Ximena Salazar pregunta: ¿y qué pasa cuando no tienes tiempo? Te debes resignar y hacer lo que puedas de la mejor manera posible. Al primer compañero yo le diría, le diría que volvamos a algo que habíamos mencionado anteriormente, o sea, trate de hacer red y contactos allá. O sea, me dices que ya tiene fotografías, lo que yo entiendo en el planteamiento que él hace, tiene algunas, pero quiere volver para ampliar. Entonces, necesariamente o se contacta con periodistas en la zona, entonces para eso son las redes. Entonces dirá, pero ¿cómo comienzo a conocer a alguien de frontera si no conozco a nadie? Entonces yo hago a la antigüita, los directorios telefónicos, cuál es el medio que está allá, ¿cierto? ¿Qué organización está allá? Y llamo y me presento y consigo. Así he hecho yo muchas cosas, sin conocer a nadie, llamo al país, llamo al lugar y digo, oye, soy, y ahí empiezo a establecer para ver si alguien puede ayudarnos con eso. Y para ver si los mismos migrantes, porque por lo menos en el caso nuestro, los migrantes nos pasaban como las fotografías que tomaban con sus teléfonos y todo eso. Entonces yo creo que esa es como una cosa. Y la compañera pregunta es, ¿cuál fue la pregunta de la compañera? De la chica ya le... Se me Vamos a aquí, Ximena Salazar. Ximena Salazar pregunta: ¿y qué pasa cuando no tienes tiempo? Te debes resignar y hacer lo que puedas de la mejor manera posible. O sea, mira, a mí la palabra resignar no me gusta porque es como entregarse. O sea, yo lo que creo es que yo le corregiría a Ximena lo siguiente: hay que planear bien los trabajos. Yo no puedo pretender hacer un trabajo de largo aliento en un tiempo de un día. Yo creo que ese es el problema de los periodistas en la mayoría de las veces. O sea, como que nuestras aspiraciones son más grandes que las posibilidades que tenemos. Entonces tenemos que saber acotar los trabajos. O sea, o esto es para el día, o esto es para un mediano plazo, o esto es para largo plazo y voy a requerir. Y en la matriz Data Tracker te dice tiempo y recursos. Entonces no pretendan desarrollar una idea que requiere demasiado tiempo en un tiempo corto, porque no va a venir ni siquiera la resignación, lo que va a venir es la frustración. Y de pronto un trabajo ni siquiera adecuado. Entonces yo creo que yo le recomendaría a Jime, vuelve por favor a plantear el trabajo. Y ahí, ahorita que vayamos a hablar, sería chévere. Yo invito a los colegas que nos centremos de pronto en sus propuestas de trabajo, con ejemplos concretos para que los podamos orientar concretamente, precisamente para que las aterricemos a algo absolutamente real de lo que puedan desarrollar e investigar, ¿vale? Yo quisiera... Y además, acoto... bueno, sí. No, con este asunto de los tiempos. Si tú tienes la idea de acercarte a un tema y te va a requerir mucho tiempo y te va a requerir un regreso constante, lo que sí puedes plantear es hacer pequeñas piezas sobre el mismo tema. O sea, si tú lo que quieres hacer es contaminación en un río, pero tienes que entregar una nota hoy y una nota mañana y una nota pasado mañana, bueno,
ve haciendo notas que sean relacionadas con ese tema y siempre ten una libreta B. Hay cosas que van a ir a tu nota del día, pero hay otras cosas que estás viendo, otros contactos que estás haciendo mientras reporteas, que no necesariamente vas a usar en la nota del día. Esos te los vas guardando. Y en 3 meses, en 6 meses, ya vas a tener ahí un corpus más o menos consistente para empezar a darle forma a algo de largo plazo. En mi experiencia, sí es posible hacer la nota diaria que te permite pagar la renta, ¿no? Pero al mismo tiempo ir haciendo este pequeño archivo que te va a permitir entender en el mediano plazo las cosas y por tanto te permitirá explicarlo también. Buenísimo, buenísimo. Aquí, Ayatola de Perú pregunta lo siguiente. Sobre el caso de la violencia doméstica hacia las mujeres, en Perú, las autoridades no quieren decir cuántas migrantes son víctimas de ese flagelo. Déjame ver qué. Ajá. ¿Cómo hacemos cuando la investigación... Disculpen aquí, me enredé yo con las preguntas. Voy a retomar. Ajá, Ayatola desde Lima. ¿Cómo hacemos cuando la investigación remota determina que hay muchos casos sobre un hecho concreto, pero no hay ninguna institución que pueda brindar cifras concretas y el editor se enfoca en las cifras que no hay porque nadie las lleva o no las quiere compartir? Ya en esa dinámica con el editor para saber qué publicar cuando no tenemos esa cifra, que lo vivimos mucho en Venezuela, por cierto. O sea, ahí la preocupación es por la... A ver, yo creo que yo siempre soy muy práctica, o sea, uno no se puede inventar lo que no hay. Y yo con mis editores y con mis jefes, así se paren de cabeza y pues si no hay, no hay, punto. O sea, no puedo sacármelo de donde no existe, ¿cierto? No puedo inventarlo. Pero lo que sí creo que puedo hacer es, cuando decíamos nosotros envolver al contexto, la primera gran lección que recibí cuando empecé todo este rollo del periodismo de datos era qué tanto revisaba yo los repositorios de las universidades de mi país, en donde hay estudios fragmentados sobre distintas situaciones. Yo me he quedado tremendamente sorprendida de la cantidad de observatorios sobre migración que hay en las universidades de América Latina. Y esos materiales que son datos súper relevantes, nosotros no los estábamos viendo, los estábamos dejando porque siempre ha existido como una suerte de divorcio con la academia. La academia dice que el periodista no entiende, el periodista dice que el académico no habla claro, y ahí vamos siempre con esa misma discusión. Yo creo que le recomendaría al compañero o a la compañera que hace la consulta de incorporar las bibliotecas, las tesis y todo eso, incorporar eso en mi dinámica de trabajo, de ir a revisar, de ir a buscar, de hacer parte de hacerme amigo de los grupos de estudio, de los grupos de investigación, y por lo menos allí vas a tener una mirada muy juiciosa de un sector o un fragmento de esa realidad. No, por supuesto, lo que quisiera el editor, pero ya tengo material para comenzar, porque pues todos sabemos cuál es el proceso de una tesis de investigación. Entonces yo creo que ahí le daría como esa recomendación, y yo lo he usado mucho cuando definitivamente me he encontrado con situaciones en donde la data no es posible tenerla en la cantidad que quisiera, ¿no? Quisiera lograr. Profe, aquí Cielo Galarcio tiene 2 preguntas. La primera dice, en el comienzo de la relación con las fuentes que quieren mantenerse en anonimato por razones justificables, ¿cómo enriquezco narrativamente esa parte de la historia sin sentir que me hace falta ese conector, ese nombre que me parece importante pero que no puedo revelar? Y además también le envía una pregunta específica para el profe Jorge Daniel y dice, en caso de no tener una base de datos que convertir a JSON, ¿puedo generar una base de datos propia para crear un gráfico o mapa en Data Wrapper para mi investigación? Yo empezaré con la primera pregunta, el asunto del anonimato. Yo creo que tenemos siempre que tener muy claro que vamos a encontrar personajes que van a protagonizar la historia y vamos a contar esa historia para acercar un problema a tus audiencias. Es decir, la nota, el hecho noticioso no es la historia. La historia es como el camioncito
que te permite subir ahí el hecho noticioso o los datos o los números o las cifras o las leyes, y a través de esa historia vas a empatizar con tu audiencia y vas a lograr que llegue la información noticiosa a tu audiencia. Esto significa que las historias que tú vas a publicar, no las vas a publicar porque la persona es esa persona, María, Juan, Pedro, lo que sea. Las historias tú las vas a publicar porque ponen en evidencia una situación de corrupción, una situación de violación de derechos humanos, y con esta historia es que tú lo vas a mostrar. Y en ese sentido, si una persona te pide el anonimato, pero te comparte esa experiencia, que es la que te permite visibilizar el problema de fondo, la verdad es que yo no le veo un mayor problema. Y sí es muy importante que la persona sienta que tú le vas a respetar ese anonimato. En el caso de migración, mi regla siempre es, les pregunto si quieren darme su nombre o no. Cuando me dan el nombre, les pregunto si quieren que ponga el apellido también o solamente el nombre. En algunas ocasiones, ellos me piden que no diga su nombre. Entonces, les digo que lo cambien y que ellos elijan el nombre que yo voy a usar en la nota, y aclaro en la nota que el nombre está cambiado. En el caso de niños, siempre pongo solamente el primer nombre, trato de no usar los apellidos, y también trato de no usar fotos específicas, ¿no? de niños en ese caso. Para mí en migración, el recurso de utilizar contraluces, el recurso de utilizar las manos, los pies, un objeto para acompañar el relato es efectivo y respeta mucho la privacidad, ¿no? Pero yo no creo que el nombre sea el dato más relevante en este caso, y sí creo que la historia que te ayuda a evidenciar lo que hay que cambiar es lo que vale oro y es lo que la persona nos está dando. Y en el caso, profe Jorge, de la inquietud que les preguntaba acerca del mapa en Datagrapper. Sí, es decir, y no solo con Datagrapper, la respuesta definitivamente es sí. Es decir, dichosos quienes encuentran los datos listos para ser visualizados. Y eso creo que sería muy raro, porque por lo menos dentro de lo que a mí me ha tocado son los casos muy particulares en donde sí es una base de datos grande y donde yo simplemente voy a utilizar unas categorías en específica, pero sobre todo cuando nos enfrentamos a un planteamiento de una investigación periodística, bueno, en este tema de migración, lo más seguro es que vamos a encontrar vamos a encontrar tanta información que lo primero es que no vamos a saber que utilizar de todo lo que estamos encontrando. Entonces, entender en particular que, como lo mencionábamos en algunos de los consultorios, es siempre hacernos la pregunta de qué es lo que yo quiero contar con el gráfico y si la información que yo me descargué me va a servir para yo mostrar eso. Ahora, entendiendo por supuesto los formatos, ¿no? Ojalá y eso no aplica porque sea JSON o Excel o CSV o lo que sea, pero uno esperaría, el mundo ideal es que uno se encuentre el Excel no solamente limpio, sino que ya venga en Excel y que uno no tenga que transformarlos, pero no es así. La realidad es que en el peor de los casos nos va a tocar incluso manejar papel, o en otros casos incluso nos va a tocar, saber de código para descargarse los datos, porque ni siquiera el copy-paste te lo va a permitir. Entonces, para resumir, la respuesta es sí. Es decir, definitivamente la tabla... la visualización va a figurar mejor en nuestra historia si la tabla la construimos nosotros mismos, y es ahí donde, por supuesto, entra a cumplir un papel muy importante la estructuración y la minería de datos que hagamos, como lo veíamos en la lección anterior, en el módulo anterior. Buenísimo. Juan Pablo Díaz pregunta y hace referencia ya específicamente a uno de sus proyectos. Hace 2 meses hice cubrimiento sobre los tratos inhumanos por autoridades locales en un albergue de venezolanos, cuando no tenía conocimiento de cubrimiento de migrantes. Tengo todo el material de algunos audios no tan limpios, pues hay muchos sonidos de ambiente. Esos audios son inéditos y sus protagonistas hablan naturalmente. ¿Puedo utilizar ese material para el podcast o debo contactarlos nuevamente y entrevistarlos por segunda vez para mejorar la calidad de los audios? Sí,
si los audios si no se escuchan muy bien y hay la posibilidad, porque te quedaste con los contactos de estas personas, de buscarlos, yo recomendaría que lo hicieras para mejorar la fidelidad del audio, porque yo por lo menos, yo suelo decir que esto es como la fotografía, ¿no? La fotografía que hay está movida y es la única en el mundo entero mundial de esa situación que solo pasó y no se pudo capturar más. Pues bueno, pensamos si la publicamos. Para el caso de los audios, podrían utilizarse algunas herramientas para limpiar un poco el sonido, que eso se puede hacer, pero si definitivamente utilizando las herramientas no lo logras y es inaudible, ¿para qué publicar un podcast inaudible? Ya es una decisión un poco complicada, pero definitivamente a veces se puede tornar un poco así. Por eso es que yo recomiendo, les digo siempre que cuando estén en reportería, nunca den por descontado que a esa persona no la van a volver a ver más. O sea, yo tengo la colección de mis libretas de reportera desde que comencé y ya me da pena decir hace cuántos años. Pero las tengo guardadas en mi casa y mi mamá me regaña porque me dice que hago yo con todas esas cajas todavía guardadas. Y yo, no, ahí estaban teléfonos que no alcanzaba a pasar porque yo he ido metiendo cosas en mi nube. O sea, cada vez que vayan y conozcan a alguien y hayan entablado una conversación con alguien de carácter periodística o incluso pasaron por una ruta, o sea, tómense esos pequeños minutos para guardar teléfonos, direcciones y cosas, porque uno va a volver siempre. O sea, a mí la experiencia me ha mostrado que yo he regresado a lugares que ni me imaginaba. Entonces, al compañero, si tienes manera de volver a llamarlos, hazlo, porque si los audios no se pueden recuperar ni limpiar, no tiene sentido hacer un podcast. Pero también si puedes hacer el esfuerzo con herramientas de limpiar y lograrlo, fantástico, y los empleas. Yo ahí querría agregar algo. En una situación de este tipo, yo privilegiaría la información sobre la calidad del audio. Se ve que yo no vivo del podcast, no es esa mi prioridad, pero a mí me preocupa mucho, ¿no? Y hay gente que dice que si la foto no está bien tomada no sirve, o si el audio no se escucha. Cuando tú regreses a entrevistar a la persona nuevamente, los sentimientos van a ser otros, la situación va a ser otra. Incluso si tú entrevistaste antes de la pandemia y ahora entrevistas durante la pandemia, la percepción de la propia realidad o de la propia situación es muy diferente. Entonces, es imposible replicar una entrevista. A veces, de un día a otro, te van a cambiar muchas cosas. Ojalá pudieras volver y ojalá pudieras hacer una segunda entrevista, no tanto por el audio, sino porque tendrías una historia mucho más sólida y mucho más potente. Pero a mí me parece que hay que estar muy alertas, hay que estar muy atentos en que los audios, las fotos, todos los avances tecnológicos son las herramientas, pero no son el fin. No hay que perder de vista cuál es el fin. Yo aclaro, perdón un segundito, porque, o sea, entiendo a Aileen cuando dice privilegiar la información, para que le quede más claro, compañero, yo no sé, yo te entiendo así también, y es utilizar la información, y quizás el formato para el compañero no es un podcast, porque no tienes el audio, pero tienes el contenido, es decir, sabes todo lo que te contó, entonces quizás te estás enfrentando a escribir un buen reportaje o una buena crónica sobre eso, ¿cierto? Porque a veces queremos forzar también el uso de ciertas cosas que tenemos, y si no nos da el video para publicar un video, así tú quieras, el editor de videos no te lo va a dejar subir al medio, porque no se ve bien. Entonces, pero ahí tú tienes el material porque estuviste ahí y no vas a poder volver. Entonces, claro, quedaron todas las notas y toda la reportería. Incluso uno podría diversificar el formato, porque es decir, ni blanco, ni completamente blanco, ni completamente negro. O sea, tampoco necesariamente tiene que ser totalmente escrito, ni tiene que ser un podcast. Puede ser incluso una animación con el contenido de lo que diga la grabación, y uno pone la pieza. Es decir, pensar también que las herramientas nos ayudan a pensar en formatos como piezas independientes que pueden funcionar. Entonces, yo creo que aplicaría. Profe, y yo creo que me atrevería a decir que quizás el caso de Juan Pablo también nos invita a, no sé si eso es recomendable o no, si vamos a pedir audios, que pudiésemos sugerirle a nuestros entrevistados que si utilizan auriculares puede ser mucho mejor, porque a la hora de limpiar el audio, pues como solo se utiliza un canal, pues quizás es un poco más fácil para la edición.
siguen llegando preguntas y las seguimos compartiendo con ustedes para ayudar y acompañar a nuestros compañeros, valga la redundancia, en pues darle foco a sus temas. Giovanna pregunta y pide ayuda para delimitar su tema. Dice, la idea que tengo es visibilizar cómo es ser mujer migrante venezolana en la ciudad de La Paz. Actualmente tengo el testimonio de 3 mujeres migrantes quienes aprenden el oficio de costura en un taller de una fundación. Yo le, quizás, no sé, lanzaría esta primera pregunta y es, porque cuando uno dice cómo es ser mujer venezolana, eso es como enorme. ¿Cómo es ser mujer frente a qué? Frente a la posibilidad de conseguir un trabajo, frente a la posibilidad de estudiar, tengo acceso a estudio, o sea, tengo las mismas posibilidades de acceso a qué servicio en particular. O sea, yo creo que ahí invitaría a Giovanna a que se preguntara, que parece ser que el interés que tiene ella es que las chicas están formándose o están recibiendo capacitación en algo. Entonces, un poco es, si quieres circunscribir el tema, es al acceso a la formación o a la educación o al empleo. Entonces, si para las chicas venezolanas es mucho más fácil o mucho más posible emplearse en Bolivia o en la ciudad donde está que una persona de la ciudad, ¿no? Por ahí empezaría yo, por preguntarme, no como mujer en general, sino el acceso a tal cosa en mi condición de género, de mujer. Ok, aquí Jimena Salazar pregunta sobre, respecto a las páginas oficiales, ¿es recomendable contrarrestar lo más posible? ¿Y qué pasa cuando la corrupción es privada? ¿Qué mecanismos se usan? Redes, hilos de búsqueda. Vengo desde el área más descriptiva y mi interés es desarrollar el área de información dura. Búsqueda de datos que respondan a mis preguntas y sean verificables independientemente del uso que haré de ello para contar la historia. La corrupción privada es la que llaman la corrupción transparente. ¿Cuánto tiempo nos demoramos en conocer el escándalo de Odebrecht? ¿Cuánto tiempo llevaba Odebrecht haciendo todo lo que estaba haciendo? Y solo tantísimos años después, por un policía investigador, fue que algunos periodistas se acercaron a esa verdad y empezaron a jalar el hilo. Y lo que quedó de jalar ese hilo fue un trabajo en equipo muy poderoso, que al final lo terminamos viendo en investigaciones diversas, y una de ellas, a mi manera de ver, de las más juiciosas, la hizo IDL Reporteros en Perú. Entonces yo recomiendo, para que no pretendas abarcarlo todo tú solita. En los trabajos de corrupción y de temas privados hay que asociarse con otros. Hay que buscar a periodistas que tengan ya un recorrido habiéndolo hecho, o hay que revisar qué redes hay instaladas, no solo en tu región, sino en América Latina, porque ahorita mismo hay muchas redes de periodistas trabajando diversos temas, y tratar de entrar a ellas para pedir ayuda. Es más, una cosa tan sencilla como esta de decir que nunca antes habíamos preguntado con tanta insistencia, que ya no debería, no es una pregunta, es una afirmación, que ya no debemos andar solitos guardándonos las exclusivas, ¿no? O sea, este no es tiempo de exclusivas, la verdad. O sea, este tiempo de pandemia y de periodismo en estas dificultades tan berracas, con menos recursos, con menos posibilidad de moverme, con el miedo de la fuente, porque así tú vayas, como algunos colegas me hicieron unas preguntas en lo que nos llegaba, no, pero es que yo estoy dispuesto a ir, y yo le decía, pero la comunidad te quiere recibir. A mí una comunidad indígena con la que quiero hacer un trabajo en el Amazonas me dijo, no la queremos acá, porque no sabemos si ustedes van a traer el COVID, punto. O sea, así yo esté vestida y forrada y quiero ir, ellos dijeron que no, y tengo que respetar eso. Entonces yo creo que en este tiempo no podemos estar como, yo solo quiero trabajar esto y nadie más. No, yo necesito juntarme con otros. Y más en este tema duro, como de la palabra que usa la compañera, que quiere trabajar. La corrupción es un tema que requiere un trabajo en equipo, que requiere juntarse con otros, e incluso gente de otras disciplinas. Yo trabajo mucho, cuando me he metido en esos temas, con economistas, porque hay cosas que me superan en la información que estoy recibiendo, que no la sé valorar. Entonces tengo que irme a pedirle ayuda a quien sabe más de eso que lo que yo pueda estar conociendo o sabiendo.
me subo un poquito en lo de Gina para decir algo que no dijimos antes, que no dije antes, pero que es importante. Ahora que dice Gina, subirte en el trabajo de personas que no necesariamente son periodistas, para el caso particular de migración, tener relación con abogados de inmigración es fundamental también. Primero, para que te ayuden a entender la ley y los cambios, y segundo, porque sobre todo los que trabajan pro bono, los que son voluntarios, a veces tienen casos que son súper interesantes y bueno, si tienes una relación con ellos, probablemente tengas acceso al caso e incluso a la gente que está detenida. Me lo recordó lo que dijo Gina, pero es muy, muy importante también eso, ¿no? Estar al tanto de los grupos de abogados que trabajan tu tema. Profe, muchos de nuestros participantes agradecen sus respuestas y toda esta ayuda que están recibiendo por parte de ustedes para despejar un poco sus dudas. Ya pues vamos cerrando el ciclo de preguntas. Comparto con ustedes una inquietud que tiene Ana Cristina Basantes y dice: ¿qué nos recomiendan hacer con las fotografías para el reportaje? Precisamente porque el confinamiento nos puede impedir tal vez ir a tomar fotos en frontera o nuestro personaje no está en el lugar donde vivimos. Fotografías. Yo creo que ahí sí tenemos el privilegio de todas las herramientas digitales y los recursos de los que podemos echar mano, ¿no? No sé si han visto el trabajo Migrantes de Otro Mundo, que es también un trabajo colectivo sobre migración, búsquenlo por favor, y ellos echaron mano de la ilustración y me parece que está divinamente ilustrado, me parece que puede servir, ¿no? para dar una idea y para transportar toda la información, y a veces puedes tener recursos combinados, recursos mixtos. Hay un trabajo en el que yo participé con la revista 5W que está en España, fue un trabajo colectivo también, y estábamos hablando de mujeres desaparecidas, y lo que se hizo ahí es que tomamos una foto del sitio donde habitualmente vivía esa mujer y un ilustrador dibujándola agregó a la persona en su entorno, ¿no? Y sobre la fotografía. Entonces, yo creo que ahora hay muchísimos recursos que te permitan incluir eso, ¿no? En la narración y contar la historia de distintas maneras. Agradecida, profe, por todo su conocimiento y por el tiempo que han dedicado cada uno de ustedes a lo largo de este curso. Parece mentira que ya hoy llegamos a la tertulia final y bueno, reiterar que por parte de nosotros tenemos toda la disposición y el compromiso para asumir esta tarea final con el mayor amor, y sobre todo en el caso de los periodistas venezolanos que vamos a estar brindando apoyo, estamos a completa disposición también para ayudar a nuestros compañeros. Ya pues toca ir cerrando. Comparto alguno de las cositas que pude anotar y quizás sería bueno ir refrescando. Me quedo con dos frases que dice que nosotros tenemos que comprometernos con cariño porque eso lo respalda o lo valida a quien estamos entrevistando, y generar empatía con las palabras. Creo que es fundamental en medio de este confinamiento. No es tiempo de exclusivas. Recordar lo que decía la profe Eileen, que el hecho noticioso no es la historia como tal, sino que tenemos que tener en cuenta que la historia es la evidencia que dimensiona algún tema en particular, las características que en principio compartía la profe Gina, de que es fundamental que tengamos un gran número de fuentes, que nos apoyemos en las organizaciones en terreno. Yo me atrevo a decir y hacer un paréntesis, que nos apoyemos entre nosotros mismos, porque yo creo que este curso nos ha permitido estar en comunicación y ¿cómo decirlo? Sí, bueno, estar en comunicación con distintas realidades, con distintos periodistas que estamos regaditos por el mundo, y al final también pues valernos de las fotografías y los audios que nos hagan llegar nuestros entrevistados. Ya para cerrar,
Jorge y yo tenemos algunas inquietudes o quisiéramos más bien que ustedes hagan una reflexión o una conclusión de lo que ustedes consideran es el reto que todos nosotros tenemos ahorita de cara a la pandemia, y si consideran o pudiesen compartir con nuestros compañeros, con todos nosotros, algún tema que ustedes sientan que aún no está siendo visibilizado en los medios, o algún tema que quizás puede que haya una arista que no se está dando de la mejor manera y que quizás nosotros tengamos la oportunidad de hacerlo. ¿Quiere comenzar? A ver, comienzo. Bueno, muchas gracias a todos por la tertulia y por el trabajo. Pienso que en este momento hay que estar muy conscientes de que vivimos una situación extraordinaria que nunca hemos vivido. Y todo el mundo, el periodista y el entrevistado y el gobernante y el analista, tienen los sentimientos a flor de piel. Y estos sentimientos a veces alteran la forma en que percibes la realidad. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo siempre en cuenta, porque sí estamos reportando sobre el COVID, pero también estamos reportando sobre otras situaciones y no podemos permitir que la capa COVID se coma todo lo demás. A mí esto me parece especialmente delicado en el tema migración, porque si tú expones que una persona migrante está sometida a ciertas presiones y estas presiones se han exacerbado debido a COVID, la respuesta automática de las audiencias suele ser: yo también estoy teniendo problemas por COVID, ¿no? Hay una situación que hace que cuando tú estás en un momento difícil seas menos sensible o te interese menos escuchar qué está pasando con el otro. Creo que aquí el reto es poner en evidencia la doble vulnerabilidad de algunas de las comunidades, justamente porque tenemos COVID y bueno, está ahí, ¿no? Ese es el reto. Sobre temas que no se están cubriendo, yo he estado pensando mucho en el acceso a educación para los niños que están en tránsito o para los niños que recién han llegado al país de destino, porque usualmente en algunos países es posible mandarlos inmediatamente a la escuela y luego vemos el asunto de los papeles, pero si son de arribo reciente o están en tránsito y todavía no son parte de una institución, ¿qué tipo de educación están recibiendo? ¿Qué está pasando con esos niños? Creo que no nos estamos haciendo esa pregunta y creo que es un hilo para jalarlo durante muchos meses. Profe Jorge, Gina. Jorge, adelante. Te cedo el turno. Bueno, yo creo que la recomendación en general, es decir, lo que yo siento es no quedarnos con lo que tenemos, sino con todo lo que está esperando por ser consultado por todos nosotros, ¿no? Eso creo que es una recomendación en general que puedo hacer y yo creo que no desfallecer en esa búsqueda, porque si bien vamos a encontrar muchos obstáculos y muchas trabas, pues a mí me tocó trabajar una vez con un compañero de otro país que siempre me decía que todo era posible, y esa palabrita me ha sonado tanto porque hasta en los momentos de frustración más difíciles la he recordado y pues siempre existirán otras alternativas, ¿no? Para llegar al objetivo final que tenemos propuesto. Entonces, yo creo que la invitación en general es como esa actitud de iniciativa o esa iniciativa frente a la actitud de investigación. Creo que les puede servir a todos. Pues yo realmente estoy a la expectativa de todas las matrices que nos van a mandar y todas las propuestas. Animarlos a que no desfallezcan en eso, a que puedan desarrollar la propuesta de investigación y plantearla de la mejor manera. Creo que es súper clave. Tengo un animalito aquí en la cámara y por eso estaban viendo una sombrita. Entonces yo los animo, por favor, a que consideren el ejercicio periodístico como un ejercicio que se planea, que se estructura, que se le pone mucho método, porque de allí es que salen las grandes cosas al final. No grandes cosas para lucirnos, no. Las grandes piezas que explican un fenómeno, que al final eso es lo que debe interesarnos. O sea, nosotros realmente somos ¿qué? Somos traductores de realidades
realidades que no se entienden, que son muy confusas. Ahorita mismo estamos en unos tiempos demasiado convulsos, se mezclan tantos elementos en una misma historia que creo yo que tenemos la obligación de ser muchísimo más explicativos, y para eso se requiere realmente metodología. Entonces, los periodistas estamos llamados a hacer un esfuerzo adicional para que nuestro oficio, que para mí es muy necesario en esta sociedad, no se siga considerando como la cenicienta del paseo de las ciencias sociales. No, para nada. Esto es un esfuerzo que uno hace tremendamente, el de estar en la calle o el de estar conectado con la gente, y yo eso es lo que espero ver en cada una de las propuestas de los chicos. Por eso que la pregunta sea cómo plantear una buena hipótesis, cómo hacer una buena pregunta, cómo llego a las fuentes, cómo venzo el límite que yo digo, ahí está el techo, pero cómo lo sobrepasas, cómo te reúnes con otros, cómo preguntas. Y nosotros vamos a estar como a la mano, ¿no? Seguimos estando a la mano para ustedes. Para mí ha sido muy, muy bonito y muy enriquecedor. Y yo lo que quiero es que de aquí salgan cosas muy, muy bellas, para que haya muchas más manos haciendo cobertura por la migración y para que esta agenda no sea una agenda que desaparezca, sino una agenda que permanezca. Además, va a ser el tema, definitivamente. O sea, todo lo que se viene está atravesado por esta movilidad humana que está cambiando el planeta de una manera asombrosa. Buenísimo. Muchísimas gracias a todos los docentes por toda la información, todos los conocimientos, toda la paciencia y la ayuda que nos dieron a nosotros durante este curso y que seguirán dándola seguramente. Bueno, cabe recordar que desde el lunes el canal que tenemos por WhatsApp se convierte en un grupo. Allí van a poder seguir mandando preguntas porque nuestros docentes no nos abandonan, sino que se quedan con nosotros en las próximas semanas para que podamos consultarlos. Así que, sin más nada que agregar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de aprender. A ustedes. Gracias por interesarse en el tema. Quédense en el tema, es bien bonito. Gracias a todos por su participación. Vale, que nos vemos en la próxima semana en los consultorios. Gracias a todos, profe. Chao. Chau.